contrario, porque todo es necesario realmente. Recuerda que para que Dios pueda manifestar su gloria en mí, tienen que haber personas que duden. Para Él poder callar bocas, tienen que haber bocas que hablen. Dios. Para Él poder cuidarme, tienen que haber personas que me persigan. Dios, pero ya está. Para Él poder demostrar que... Audio Jungle. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí un placer, un alto honor, una vez más, el poder transmitir estos mensajes que están siendo de gran edificación, tanto a la República Dominicana como al mundo. Felicitamos de una manera especial a todos esos nuevos suscriptores. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Tenemos a nuestra hermana Stephanie, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más. El placer es mío de estar aquí contigo y con todo ese público el cual nos visualiza y todo aquel que nos va a ver. Y verdaderamente tiene un compromiso usted que está viendo ese video de compartir y suscribirse a este canal. Aquí vamos a estar haciendo muchas cosas de edificación para su vida, muchos temas que van a ser de edificación para su vida. Amén. Qué bendición, Stephanie. Mucha gente solamente te preguntan, Stephanie, de tu vida pasada. Pero yo quiero que entremos en ese plano. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios contigo en los barrios? ¿Qué está haciendo Dios contigo en las iglesias? Vamos a hablar, vamos. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta la que me has hecho. Mira, he tenido desde el día 1 que buscar a Dios profundamente y a la vez he tenido muchos éxitos en Dios y también he tenido mis levantamientos por cuanto he visto la mano de Dios obrando terriblemente en mi vida. De las primeras cosas que te puedo enumerar son los dones espirituales que el Señor ha puesto en mí. Desde muy temprano el Señor empezó a poner dones porque la primera señal de Dios en mi vida fue el bautizo del Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo fue mes eso? Y 25 días. ¿Cómo reaccionaste al bautismo? Mira, es algo que hay personas que han durado años buscándolo. Y yo al mes y 25 días fui bautizada en el Espíritu Santo y fuego. Dios. ¿Cómo lo recibí? En el monte. Yo fui al monte, yo ayuné. Y estando en ese proceso de ayuno, yo recuerdo que yo se lo pedí a Dios. Porque yo andaba con un remanente, el cual todos hablaban lenguas. Y todos se prendían. Y yo quería hacer, también quería sentir. Y yo se lo pedí a Dios. Y recuerdo que estando en el monte, ayuné. Luego entregué el ayuno. Y esa noche recibí ese bautizo del Espíritu Santo y fuego. Pero no fue tan fácil porque ya yo sentía que la lengua se me enredaba. Y no podía hablar las lenguas. Sin embargo, vino una muchacha, una joven, y me oró en la garganta y ahí yo hablé la lengua. Yo hablé una lengua tan de fuego que yo me asusté. Wow, tremendo. El bautismo es algo poderosísimo. El bautismo es algo que en realidad nosotros debemos de anhelarlo, como ella lo anheló. Stephanie, luego del bautismo ya tú estás investida del poder de Dios. Entonces, ¿qué tú comenzaste a hacer con ese poder? Mira, luego de que entonces yo tenía el bautizo del Espíritu Santo y fuego, a pesar de que no estaba bautizada en agua todavía, el Señor me usaba de una manera increíble. El Señor me usaba hasta yo dando profecía. El Señor me usaba orando por personas. Ahora bien, luego de que fui bautizada en agua, ahí ya yo pude ejercer en los altares lo que eran los dones del Espíritu Santo. Mira, el don de sanidad es algo demasiado terrible que es algo que yo recuerdo que en mi proceso de liberación habían unos cuantos demonios que tenían mis manos atadas por el don de sanidad que corre por mis manos. Y es un don de sanidad que se mueve con caliente. Yo siento fuego en las manos y es un don de sanidad muy fuerte. Anda un ángel de sanidad conmigo que yo le he visto como ha tocado a muchas personas. Wow. He visto personas ser sanadas del cáncer, lo he visto. Literalmente. Literal, he visto mucha gente vomitar resguardo y muchas cosas. He visto como Dios le unge la cabeza a personas y he visto personas que Dios ha sanado de muchísimas enfermedades. Lo he visto de manera palpable. Wow, tremendo. Sí. Stephanie, entonces, tú me no has enumerado ciertos milagros, pero uno específico que te haya marcado de parte de Dios, ¿cuál fue? Mira, uno que me ha marcado de parte de Dios
es el siguiente, y es que yo viví una experiencia que el Señor tal vez permitió que yo la viviera en el secreto, para que yo pudiera ver lo que era su gloria, para que yo viera lo que es el Señor. Pues yo vivo en un sector donde en ese sector había un jovencito aproximadamente como de 20, 21 años, y la familia de este joven estaba preocupada por él. La familia de este joven ya lo tenían como loco, porque el joven estaba en un estado, es como de estas personas que nacieron normal, pero están en un estado donde ya lo tienen como perdido. ¿Cómo? El jovencito estaba postrado en cama, no hablaba, no comía ya, no tenía perdió la noción del tiempo. Sin embargo, ellos ya me conocen como que yo soy una sierva del Señor, porque ya tengo un tiempo en el Evangelio y me ven que me he mantenido. Amén. Entonces ellos habían invitado a su casa a varios cristianos y habían orado por el joven, pero no había sucedido nada. Y la madre me buscó, o sea, alguien le recomendó que yo que orara, pero esa persona que le recomendó que yo que orara por él me sigue en las redes de mi sector. Y yo recuerdo que cuando ella me dijo, mira, para que ores por un joven que está así, 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 yo lo que sentí y pensé, Dios, dije, bueno, si todo el mundo ha orado por él y no ha acontecido nada, yo mucho menos, pensé yo en ese momento. Y cuando me fue a buscar la madre de este joven, que me fueron a buscar, oye, yo estaba tan negada que yo dije, yo voy ahora, y me acosté. Wow. Porque yo decía, si han orado tanta gente por él y no ha acontecido nada, pues yo menos. Si han orado tantos evangelistas de renombre por él y no ha pasado nada, pues conmigo menos todavía. Y yo, estando en mi casa, que me fueron a buscar ya de noche, y me dijeron, venga, para que ores por este joven, que sí o qué. Y yo, bueno, yo fui y yo dije, bueno, yo voy a orar así, normal, aunque yo no suelo orar así como de manera superficial. A mí me gusta hacer la oración que sea algo que penetre, que el Señor me revele algo de la persona o que pase algo. Pero yo dije, bueno, yo voy a orar así porque yo entendía, humanamente hablando, que no iba a haber una solución. Porque ellos me decían, tiene años postrado en cama, no habla, no hace nada. Y hay algo que lo está poseyendo y hace cosas y esto. Lo estaban llevando al médico y no pasaba nada, no le encontraban nada. Wow. Cuando yo fui, me acuerdo que llegué a la casa del joven y yo yo dije, bueno, yo ni le puse la mano ni nada, yo empecé a orar. Empecé a orar, a buscar el rostro del Señor, a clamar, a llamar mis ángeles. Sentí que un ángel descendió y hizo así como que... Boom, tronó. Y como que tembló. Digo yo, pero habrá descendido un ángel como fuerte. Y cuando yo sentí que en las manos, sentía dos fuegos, como dos fueguitos en las manos. Y el Señor me dijo, ponle la mano en la cabeza. Digo yo, bueno. Cuando fui le puse la mano en la cabeza, el joven se paró y se sentó en la cama. Dios. Y la familia empezó a llorar. Wow. La madre empezó a llorar. La hermana empezó a llorar la familia completa. Y ellos empezaron a llorar y yo asustada. Es increíble lo que Dios hace. Ellos llorando y yo, bueno, yo no sé lo que está pasando. Ellos están viendo que está pasando algo bueno y yo ni siquiera sé lo que está pasando. Es algo tremendo. Pero me estoy dejando guiar de lo que Dios me dice. Y yo sigo orando y veo que el joven se sienta en la cama y el joven empieza a hablar. Pero el joven abrió los ojos porque lo tenía cerrado también. Él se estaba alimentando, era a través de suero. No, estaba mal. Estaba ya inconsciente, era un vegetal. Cuando ellos vieron que ese joven se sentó en la cama, se sorprendieron y yo más aún, pero yo no demostré que estaba sorprendida, tú sabes. Y yo sigo orando y el joven empieza a hablar. Y yo le pregunto su nombre y lo dice. La madre empezó a llorar, el padre que estaba ahí también empezó a llorar. Y yo veo que ellos empiezan a llorar y yo digo, bueno, algo está aconteciendo. Y empieza él a hablar. Pero cuando él empieza a hablar cosas incoherentes. Y cuando él empieza a hablar cosas incoherentes, entonces se sienta y empieza a caminar. O sea, ya él retomó todo lo que eran sus sentidos, pero empieza a hablar cosas incoherentes. Cuando yo veo que él empieza a hablar cosas incoherentes, el Señor me da un nombre de un demonio. Y el Señor me dice, ministrale liberación. Digo yo, pero qué cosa tan extraña. Y empieza el Señor a darme nombre de demonio.
Y cuando el Señor me dice, reprende tal y tal demonio, así, 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 que lo reprendo, ese demonio se manifestó y me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú haces aquí? Oye. Mira, y a partir de ahí, escucha bien, una cosa es milagro, otra es sanidad y otra es liberación. Ahí el Señor hizo un milagro con él. Pero entonces ese joven necesitaba entonces ahí una liberación. Dios. Y el Señor fue guiándome y a partir de ahí yo duré aproximadamente 4 horas en liberación con ese joven. Pero era cargado que estaba. Cargado. Y el Señor me daba, óyeme, eran nombres de animales, demonios animales. Demonios animales. Y el Señor me daba los nombres de esos demonios animales. Y cuando el Señor me lo daba, que yo los reprendía, se manifestaban a sí mismo. Él se ponía como en forma de ese animal. Esto es increíble. Yo estaba más sorprendida que ellos. Y la familia estaba sorprendida. Y yo estaba más sorprendida. O sea, yo estaba consternada porque me estoy dejando guiar de lo que Dios me dice, pero no sé lo que está aconteciendo. Como que Dios te diga, camina por ahí, que cuando tú camines, todo se caiga. Tú dices, estoy haciendo lo que tú me dices, pero no sé lo que está pasando. Y entonces ese joven empezó, él vomitó. Al otro día, entonces duré 3 días consecutivos, 4 horas de liberación. Duré ahí hasta las 2 de la mañana. Dios. Cuando me fuera, porque ya el joven no aguantaba más. Pero ya él retomó la conciencia y ahí estaba. Mira, la familia de ese joven no encuentran qué hacer conmigo. Y yo le digo, no fui yo, fue Dios. Entonces el mismo Señor permitió que yo no supiera, no tuviera conciencia de lo que estaba pasando, para que yo sepa que Él me estaba usando en ese momento. Y ese fue el primer milagro que mis manos palparon. Luego de eso se regó la voz en mi sector de que, oye lo que ellos dicen, que yo oro y hago milagro. Porque las personas no saben. Y eso se regó en mi sector. Y a cada rato van y me buscan, que vaya, que ore y estas cosas. Puedo decir que luego de eso no tengo de que una vida social de que así como antes. Es algo que tengo que estar, tengo que estar escondida en la casa. Si quiero dormir, tengo que incluso irme hacia otro lugar, porque es algo que no tengo vida propia. Me busca mucho y eso, la gloria de Dios, para ese tipo de cosas. Y eso me sorprendió bastante. Ese fue el primer milagro que vieron mis manos. Sabe que la palabra del Señor dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo que en la dimensión en la que tú viviste y cambiar de vida, entonces esto provoca que el Espíritu Santo de Dios diga, yo voy a utilizar a esta mujer de Dios, sí, de manera sobrenatural. Es como pasó con este hombre, Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, Saulo asolaba la iglesia, se encontró con Jesús, luego vino un cambio. Después de 14 años que Dios lo mandó a las misiones, Pablo comenzaba a hacer milagros, prodigios, señales. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Sí, ese es precisamente el caso de Pablo, porque es algo donde yo perseguía, donde yo atacaba, donde yo era el adversario, y ahora yo vengo y veo que Dios ha tenido una misericordia demasiado fuerte. De hecho, el Señor ha evitado que yo tropiece. Wow. El Señor ha evitado que yo tenga errores, porque ¿qué pasa? Que el Señor ha invertido tanto en mí que Él no puede permitir que la inversión de Él se vea perjudicada. Dios. Esto mereces un aplauso. Óyeme, cuando el Señor me explica que Él no puede permitir que yo cometa errores, no por mí, sino por Él, entonces yo entiendo el por qué es que Dios ha callado tantas bocas. Tanta gente que decía, no, ya se va a descarriar. Tanta gente que decía, no, porque ella no va a morir en el evangelio. No te pusieron una fecha, tú en diciembre te vas. Pero que cuando yo empecé, mira, lo primero, cuando me convertí me dieron 3 meses. Luego me dieron 4. Luego cuando me bauticé, dijeron que cuando yo empecé a dar mi testimonio, dijeron que yo me iba a descarriar, porque el que da su testimonio de una vez se descarria. Que yo no estaba preparada, que yo es muy rápido para predicar. Y todo eso, sin embargo, el Señor me ha respaldado de tal manera que como Él me ha respaldado, Él mismo no puede permitir, escucha esto con atención, porque
eso denota que otras personas que el Señor utilice rápidamente, que el Señor limpia y utiliza rápidamente, entonces necesitan también de que el Señor esté ahí. ¿Por qué? Porque si yo tropiezo, no se va a hablar de mí solamente, se va a hablar del evangelio en total. Wow, qué profundidad. El Señor me daba una palabra, mira, te voy a decir algo, hay momentos de nuestra vida que nadie lo conoce. Hay momentos en los cuales nosotros decimos, ya no puedo más, voy a tirar la toalla. Hay momentos en los cuales nosotros pensamos, wow, yo creo que no voy a poder seguir en el evangelio. Y cuando el Señor me dijo a mí, ¿qué tú vas a hacer con la gente que cerraron un libro y te están leyendo a ti? Wow, impresionante, muy fuerte, poderoso. Entonces a veces no es continuar por nosotros, sino por aquellos que nos siguen a nosotros. Nosotros debemos de saber que tú eres una joven que Dios levantó con un ministerio poderoso. Y nuestras oraciones deben de estar contigo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo cosas impresionantes en la vida de la persona. En cada video que hacemos, cada video que subimos, vemos la gente como se identifica contigo, cómo la gente te ama, cómo la gente te quiere. La gloria del Señor, así es. Y así eso también hay Dios. Sí. Y también hay personas lo contrario, porque todo es necesario realmente. Recuerda que para que Dios pueda manifestar su gloria en mí, tienen que haber personas que duden. Para Él poder callar bocas, tienen que haber bocas que hablen. Dios. Para Él poder cuidarme, tienen que haber personas que me persigan. Dios, pero ya está. Para Él poder demostrar que Él está conmigo, tienen que haber personas que lo duden. Dios. Entonces, el remanente que persigue, que critica y que dice que todo es mentira, es necesario. Porque ese es el remanente que va a permitir que el Señor demuestre lo contrario. Wow. Si todo el mundo cree en mí como el Señor, entonces va a poner señales para Él demostrar que Él está conmigo. Si todo el mundo dice que Él está conmigo, necesitamos ver personas que digan lo contrario para que entonces el Señor a través de eso pueda manifestar más su gloria. Por eso el Señor me dijo, voy a poner señales en ti. Y donde quiera que yo voy, el Señor es poniendo señales de que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque las dudas de la persona hacen que el Señor entonces actúe así. Por eso cuando yo estoy en los altares predicando, siempre que yo estoy en un púlpito, escucho voces y el Señor me lo permite. Mira, yo estando en el monte un día, el Señor permitió que yo escuchara muchas voces de personas hasta conocidas. Y yo escuchaba personas que hablaban bien de mí, escuchaba personas que oraban por mí, pero escuchaba personas que me criticaban. Y escuchaba personas que decían que yo esto, que yo aquello, y tú verás lo que le va a pasar y cuántas cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tú permites que yo escuche esto? Y el Señor me decía, no es eso lo que tú vas a escuchar. Estoy abriendo tus oídos espirituales porque vas a escuchar cosas necesarias. En ese tiempo yo no entendía. Sin embargo, hoy en día entiendo. Cuando yo estoy en un púlpito, escucho personas que dicen, Dios mío, si eres tú, háblame. Está fuerte. Y el Señor me dice, y el Señor me indica hacia donde quién voy a ir. Entonces, eso es una señal tan terrible que yo he ido donde personas, mira, tú dijiste que si era Dios que te hablara. Y ahí mismo ya ellos saben que obviamente yo no leo las mentes de las personas. Entonces, es una señal que el Señor pone para que vean que yo verdaderamente soy enviada por Él y estoy siendo usada por Él. Y muchísimas veces me ha pasado en todas las iglesias, en todas, hay personas que le dicen, Dios mío, si eres tú, háblame. Dios mío, si verdaderamente eres tú, háblame. Si se lo ponen como señal, si eres tú que estás ahí, háblame. Amén. Stephanie, hay que tener un grado de intimidad con Dios para lograr llegar al éxito espiritual que tú has tenido. ¿Cuáles son las claves que tú has usado para poder estar? Mira, la clave es, hay gente que ora más que yo, hay gente que ayuna más que yo, hay gente, te puedo decir, que lee la Biblia más que yo, hay gente que va al monte más que yo, pero cuando sale de ese círculo se desconecta. Entonces, el punto no es tú
Si tú tienes el tiempo de orar 8 horas, ora 8 horas. Si tú tienes el tiempo de ayunar 5 días, hazlo. Si tú no tienes el tiempo de hacerlo, conéctate siempre con Dios, aunque no puedas hacer el sacrificio que hace el otro. Wow. Hay gente que ayunan más que tú y no pueden ver la gloria de Dios, porque están haciendo sacrificio y no tienen obediencia. El punto es estar siempre Mira, el punto es estar siempre conectado con Dios y despegarte de aquello que te haga perder esa conexión. Dios, tú estás fuerte aquí. Es que donde quiera que yo estoy, la gente me ve, pero yo tengo un ojo aquí y tengo la mente en el cielo. Mira, yo voy a decir algo de Stephanie que la admiro por eso. Mira, en varias ocasiones hemos hecho videos y a veces yo le digo, Stephanie, te tengo tu comida, y ella me dice, varón, pero tú sabes, y yo, ¿qué? Se me olvidó. Y eso me impactó mucho, porque no todos los jóvenes en este tiempo viven ayunando. Y un ayuno como el que tú haces. Sí, como el que yo hago, y de hecho es algo donde el Señor, mira, te voy a decir algo, hay gente, como te dije, que ayuna más que yo, pero no tienen la responsabilidad que yo tengo. Tú has notado que cuando nosotros grabamos, y así mismo yo tengo que vivir mi día a día y hacer todas las cosas necesarias en ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen el espacio de retirarse y guardarse para Dios 3 días, pero son 3 días sin hacer más nada. Sin embargo, tú sabes cómo yo ayuno y tengo que hacer todos mis quehaceres. Sus quehaceres diarios, una invitación, algo. Y el Señor me prueba. Óyeme, gente que nunca me ha ofrecido de que ven esto a llevarte aquello. No, en días de ayuno me han dicho, ven, vamos a comer esto, aquello. Yo digo, no, yo tengo que esperar la hora. Y mira, y quiero que me traiga un estudio acerca del ayuno. Sí, lo voy a traer, porque mira, óyeme, lo que hace el ayuno es algo demasiado poderoso. Y lo que nosotros vemos del ayuno, el ayuno es como una siembra. El ayuno es como algo que tú vas llenando ese tanque de agua para el momento de escasez. El ayuno es como almacenar. El ayuno es algo como ahorrar. Ahorrar para el tiempo de la crisis. Sí, por eso hay mucha gente que se equivoca. Hay gente que deja de ayunar porque piensan que el ayuno es como freír y comer. No. Y piensan que el ayuno es un negocio con Dios. Tampoco. El ayuno no es un negocio. Hay gente que va a predicar el lunes y dice, me voy a meter 3 días de ayuno para que Dios me use el lunes. Eso trueque, no es así. Eso le llaman trueque. Como que si fuera una tarjeta de crédito y ellos van y Dios, no. Mira, debe de ser algo constante, debe de ser algo permanente y más serle fiel a Dios. Yo explicaba hace unos días y es lo siguiente. Dice la Biblia que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que le dicen, Dios mío, te voy a ayunar hasta tal hora. Y después dicen, no, ya yo voy a entregar porque ya. No. Mira, hay algo que el Señor te va a entregar. Hay algo que tú estás peleando en el mundo espiritual. Y los demonios, ¿por qué tú crees que cuando tú estás ayunando siempre suceden cosas que no suceden usualmente? Siempre viene la vecina y te trae de que lo mejor. Siempre tu esposo te cocina lo mejor. Siempre se da una ocasión, un espagueti, una cosa. Siempre hay algo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre lo que tú estás peleando y los demonios. Entonces, si tú entregas antes eso que el Señor te iba a dar, los demonios te dicen, no. Tienes una acusación en el mundo espiritual. Y le dicen, pero ven acá, ¿por qué tú le das eso a ella? Si ella te dijo a ti que te iba a ayunar hasta tal hora y no lo hizo. Ella incumplió su promesa y no merece eso. Dios, esto está poderoso. Esto está muy fuerte. Porque cuando hablamos de ayuno, hablamos de matar nuestra carne. Cuando ponemos nuestra carne a la disposición del ayuno, y entonces lo hacemos con integridad, y luego de esa integridad, nosotros nos conectamos con el Padre, y reconociendo que el ayuno no es un trueque. Exacto. Hay gente que piensa en ayunar, de que para que Dios te use más que fulano y más que aquello, y por eso Dios no lo usa nada. Exacto. Lo que pasan es hambre. Hay gente que en vez de ser ayuno, lo que pasan es hambre. Mucha gente. Entonces, la conexión con Dios demanda de la fidelidad
la fidelidad, lo que tú le prometes, tú, como tú decías, lo que tú le prometes a Dios, tú lo cumples y va a haber victoria en todo lo que hagas. Sí, y algo muy importante, y es saber que tú eres cristiano en todo momento, y es saber que aquello que te causaba guerra, mañana será algo diferente, pero tenemos que saber que nosotros somos cristianos en todo momento. Te lo digo porque conozco demasiada gente, las cuales son muy de Dios en los altares, son muy de Dios delante de ciertas personas, pero cuando tú lo conoces como persona, tú notas que algo está mal, que hay algo que no demuestran en el escenario, que hay algo que no lo demuestran. Entonces, cuando nosotros demostramos que somos cristianos verdaderamente, mira, no me gusta decir cosas de mí, porque en el sentido de yo halagarme, eso no me gusta, pero mayormente, la gran mayoría de personas que han tratado conmigo me dicen, wow, pero tú aparte de dar un testimonio, se te ve que tiene a Dios. Entonces, me dicen eso y yo digo, pero ¿cómo así? Me dicen, no, porque es que conozco mucha gente que tienen testimonio impactante, pero luego del testimonio, tú no notas que son cristianos por ninguna parte, no le ve a Dios por parte. Esto es muy profundo y es algo que es notorio y se vive de la máscara, se vive de vivir con una careta. Hoy soy de esta forma y mañana de otro. Es un proceso como de bipolaridad que hay dentro del pueblo por causa de no conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú te acercas al fuego, el fuego revela lo oculto. Y hay gente que nunca se ha acercado al fuego de Dios y por eso no han podido ver su verdadera identidad. Hermano, este momento tan apreciado, tan bonito, el tiempo no ha traicionado. Pero nuestra hermana Stephanie siempre está con nosotros por aquí, haciendo unos cuantos videos y cosas así. Hay un video, hermano, que no ha dado lucha hacerlo. Un video, hermano, que no ha dado, ya yo lo hice como que, pero lo vamos a hacer, le vamos a hacer esta entrega a usted. Eso va a ser edición especial. Stephanie, da tus redes sociales, por favor. Me pueden buscar como Stephanie Santana, así mismo en YouTube. Y también en Facebook, así mismo, la gloria del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Detrás de cámara, Julio Phil.